Bien, colegas, entonces continuamos con la exposición. Por favor, para no romper la secuencia, todas las preguntas ustedes las escriben en el chat. Yo después que termine la clase las respondo. ¿Ok? Gracias. Entonces, nos habíamos quedado en las enzimopatías, que son también anemias hemolíticas congénitas, en donde lo que está comprometido es el aparato enzimático, que sirve pues también para la fabricación de hemoglobina y de glóbulos rojos. Entonces, dentro de las enzimopatías, una de las más frecuentes es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se trata pues de un trastorno ligado a herencia sexual. ¿Por qué? Porque el gen que nos induce a la formación de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se encuentra en el cromosoma X. Por lo tanto, el hombre es el que sufre más la enfermedad, igual que la hemofilia. La mujer tendría que ser homocigota. Es más frecuente en la raza negra y en los blancos de la zona del Mediterráneo, lo mismo que todas las anemias hemolíticas. De hecho, hay muchas variantes y una de las variantes muy agresiva es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, llamada A, entre comillas, y entre paréntesis negativa, en donde las personas que tienen esta variante tendrán pues una actividad enzimática que llega máximo al 15% del 100% que deberían tener, por lo tanto casi nada, y ello ocasiona un cuadro hemolítico severo. También hay otras variantes, sobre todo en personas de raza blanca del mar Mediterráneo, o sea, me estaba refiriendo a Italia, Grecia, España y frente a ellos Marruecos, que está allá en África, que tienen una actividad enzimática apenas detectable y por lo tanto harán cuadros hemolíticos más graves. Desencadenantes de los cuadros hemolíticos, fármacos y sustancias oxidantes, como por ejemplo el uso de sulfas, los nitrofuranos, la furazolidona, la fenazopiridina, que se utiliza como para personas que presentan problemas urinarios, ¿no? La primaquina, la fenilhidracina y alimentos oxidantes. Dentro de ellos están las habas. Por eso hay un término que se llama favismo, que veremos un poquito más adelante. Procesos febriles, como la neumonía, la fiebre tifoidea y las septicemias, en donde hay poca oxigenación y por lo tanto más predisposición a que se presenten los cuadros hemolíticos. El favismo, que viene del latín fava, que en español significa haba, es una de las consecuencias más graves de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El cuadro hemolítico se presenta en cuestión de horas, a veces días, luego de haber ingerido habas. Y el cuadro hemolítico es intra y extravascular. ¿Cómo podemos sustentar que también es intravascular? Porque la orina, que debería ser transparente o de color amarillento, adquiere un color rojo o inclusive negro café, lo que me está diciendo que hay hemólisis también intravascular, es decir, hay una hemólisis mixta. Esto puede surgir o puede inducir a un choque que a veces es mortal. Definitivamente el favismo es más grave en las personas pequeñas, ¿no? Como son los niños, y se presenta con las variantes que causan una intensa deficiencia. Entonces recuerden que en una enzimopatía lo más grave sería el favismo. Deficiencia de piruvato quinasa. La piruvato quinasa es otra enzimopatía que es también común. Algunos la consideran como más frecuente que la anterior, otros no. ¿Dónde se encuentra el gen que codifica la formación de piruvato quinasa? En el cromosoma 1.
Por lo tanto, la herencia es autosómica. Como consecuencia de ello, se va a presentar tanto en hombres como en mujeres. La característica es que cuando vemos un frotis de sangre periférica y el paciente está embolizando, vamos a encontrar a los equinocitos. ¿Qué es un equinocito? Es un glóbulo rojo en forma de erizo. También puede ser mortal durante la niñez. El diagnóstico de todas las enzimopatías consiste en medir la actividad enzimática y establecer el tipo de mutación, situación que en el Perú no es posible. Si a ustedes un laboratorio les dice que les puede hacer esto, es porque simplemente lo que hacen es tomar la muestra y enviarla a Miami. Entonces les cobran tanto por tomar la muestra como por enviarla a Miami. Y después les cobran un montón de plata, pero no hay otra manera, pues, ¿no? El tratamiento debería ser preventivo en el caso de que la persona sepa que tiene una enzimopatía. Evitar el uso de cualquier alimento o sustancia oxidante, sea alimento o medicamento. Las transfusiones, obviamente para evitar que la persona muera pues, por un infarto, ¿no? Debido a la hipoxia. Y la esplenectomía, como quizá en una situación ya muy dramática, cuando el cuadro es grave y persistente, como sucede en el favismo. Ahora pasaremos a las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías tienen que ver con la síntesis de las globinas, ¿no? Como hemos explicado al inicio de la clase. La enfermedad que vamos a estudiar primero es una alteración de calidad, es decir, el número de aminoácidos está respetado en las cadenas, alfa y beta. Lo que no está respetado es la secuencia de aminoácidos. En el caso de la hemoglobina S, ella se debe a la sustitución que está en posición beta 6 de ácido glutámico, que es lo normal, por valina. Con lo cual, en vez de formar adenina, habrá timidina en el código del ADN. Cuando se presenta el cuadro de hemólisis, cuando la oxihemoglobina S, que es la forma oxigenada de la hemoglobina S, cede el oxígeno y se convierte en desoxihemoglobina S. Entonces, cuando la hemoglobina S está bajo la forma de desoxihemoglobina, ¿qué hace? Se agrega ordenadamente, formando microtúbulos en forma helicoidal y debido a ello aparece la forma de platanito, de hoz o de sable estilo musulmán del glóbulo rojo, cuando debe ser redondo. Es frecuente en la raza negra. África tiene una prevalencia que puede llegar hasta 40%, y en los blancos del mar Mediterráneo. ¿Qué sucedió en la época colonial que tuvimos en América en general, ¿no es cierto? Que los blancos que vinieron de Europa trajeron a los negros africanos de las zonas con la más alta prevalencia de anemias hemolíticas. Por eso es que en los países donde no ha habido mucha mezcla racial, por llamarla de alguna manera, yo sé que es un poco despectivo, pero es así, ¿no? Es más frecuente, por ejemplo, en Brasil es más frecuente que en Perú, en Venezuela es más frecuente que en Perú. Con la oleada venezolana que nos invadió hace poco, estoy hablando de hace unos 7, 8 años, el primer caso que yo vi de una venezolana que vino a Perú fue un cuadro convulsivo, porque hizo un infarto cerebral. Entonces le miramos el frotis de sangre periférica y encontramos drepanocitos. Ella no había dicho nada, no quería decir nada porque pensaba que con eso la iban a deportar, pero yo le digo,
No se preocupe, porque aquí esto no es una cárcel, no es migraciones, esto es un hospital. La obligación nuestra es atenderla hasta donde no sea posible. Y felizmente sus connacionales colaboraron con ella y le compraron la hidroxicarbamida para sacarla del estado, ¿no? Le pusimos sangre, que obviamente nunca devolvió, pero eso no viene al caso, lo importante es salvar una vida, ¿no es cierto? A mí, como médico, no, digamos, entre comillas, me pagan, o sea, trabajamos para salvar buenos y malos, ¿verdad? A nosotros nos pagan o trabajamos para salvar personas. Ya la justicia se encargará de ver si es bueno o malo. ¿O no? Es así, pues. Y eso no entendió el niño Fujimori, porque del 2 de mayo, sí, en la época grande del terrorismo que tuvimos, se llevaron a muchos médicos del 2 de mayo. El 2 de mayo es un hospital, entre comillas, bueno, porque te recibe todo. No como otros hospitales que lo primero que hacen en la primera clase de inducción que le dan a los residentes es les enseñan cómo no recibir pacientes. ¿Y cómo no reciben pacientes? Le pagan el taxi para que los lleven a la emergencia del 2 de mayo. ¿Quién me lo ha comentado? Los residentes de esos hospitales que van a rotar con nosotros. En el 2 de mayo eso no se hace. No se hace, recibimos lo que llegue, porque así debe ser. Para eso es un hospital, hasta donde se pueda. Ya no se puede, pues, ¿no? Pero no le pagamos el taxi para mandarlo a otro hospital. Bueno, entonces repito, es frecuente en la raza negra. África tiene una prevalencia que puede llegar hasta el 40% dependiendo de la zona. Los, entre comillas, no sin ser despectivo, ¿no? O no siendo despectivo. Los negros que vinieron al Perú vinieron de la zona con la más alta prevalencia. Pero ¿qué nos salva a nosotros? Que somos un país mestizo. Hay un cruce de razas increíble. Entonces no hay digamos, un fenotipo que sea peruano puro. Todos tenemos de blanco, de negro y de cholo. Es así. Por más que la piel sea blanca o por más que la piel sea un poco más oscura, ¿no? Todos tenemos de todo. En otros países no. Brasil no lo tiene tanto, Venezuela tampoco. Entonces es allí donde se presentan los cuadros más graves. También se presentan en la zona de los países europeos que están frente al mar Mediterráneo porque están frente a África. El cuadro clínico se basa sobre todo en los cuadros trombóticos o vasooclusivos, que van a producir infartos a nivel del tejido donde se produce pues el trombo. El órgano más afectado es el vaso. Por eso, si una persona a ustedes les dice que tiene hemoglobina S y es homocigoto, o sea, tiene las dos cadenas con el cambio o sustitución de aminoácido ácido glutámico por valina, y a los 30 años tiene vaso palpable, eso niega que sea una anemia drepanocítica. A los 30 años ya no puede haber esplenomegalia. ¿Por qué? Porque el vaso siguió fibrosando debido a los múltiples infartos. Entonces, el problema de los cuadros de infarto se puede producir en cualquier lugar. ¿Pero dónde es peligroso? En el cerebro, es peligroso también en el corazón. En cualquier lugar, también se presentan con mucha frecuencia a nivel de los tobillos, dejando las úlceras llamadas maleolares. Como se consume gran cantidad de ácido fólico para formar la hemoglobina, debido pues a que hay reticulocitosis, tengo que darle ácido fólico, porque si no me hace una crisis megaloblástica. Y cuando se contamina con el parvovirus B19, se agrega una crisis aplásica, o sea, llueve sobre mojado. Pero lo característico son las trombosis y los infartos de cualquier zona. Lo peligroso es cuando es en el cerebro porque se puede morir. Entonces, supongamos que este es un mazo pequeño
y que le hemos hecho un corte tangencial, ¿verdad? Un corte así, y vemos el interior o la luz del vaso sanguíneo. Los glóbulos rojos normales tienen esta forma, ¿verdad? La depresión central, el glóbulo rojo que lleva la oxiohemoglobina cede el oxígeno y se convierte en desoxiohemoglobina. Como no tiene ningún problema, ¿qué hace? Estira la membrana y pasa. ¿Qué sucede con el glóbulo rojo que tiene la hemoglobina S homocigota? Cuando está como oxiohemoglobina no pasa nada. Cuando cede la hemoglobina es el problema, porque adopta esta forma, la forma de hoz o de sable musulmán o de platanito. Entonces, ¿qué ocasiona el adoptar esta forma? Que lesiona el endotelio vascular y ocasiona trombosis a nivel de la microvasculatura. Y se forma pues un trombo. Es una de las pocas anemias hemolíticas congénitas que durante la crisis te induce dolor. La esferocitosis hereditaria no da dolor. Las enzimopatías no dan dolor. En cambio, las anemias drepanocíticas sí dan dolor. Tanto que algunos de los pacientes nuestros, que han venido del seguro, sobre todo, de la seguridad social, donde ellos sí manejan opioides con gran facilidad, se han convertido en adictos, sobre todo a la morfina. Nosotros tratamos de no usar morfina, porque la morfina no es que la consigas fácilmente, tiene que ser con una receta especial. Pero bueno, por lo tanto, digamos que el cuadro clínico se basa en la presencia de crisis vasoclusivas, que como hemos dicho se presentan en cualquier parte del organismo cuando la oxiohemoglobina, que es la hemoglobina que lleva oxígeno, cede el oxígeno y pasa a convertirse en desoxiohemoglobina. Se observa trombosis a nivel endotelial por cambio en la forma del glóbulo rojo, que es lo que hemos explicado. Clínicamente el paciente refiere dolor e incremento de volumen cuando ocurre en territorio venoso. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que el cuadro trombótico se puede presentar en territorio arterial o en territorio venoso. ¿Qué voy a encontrar en el hemograma? En el hemograma, en un paciente homocigoto que tiene las dos cadenas beta alteradas, drepanocitos. Siempre va a tener drepanocitos. El índice de anisocitosis, esto está en inglés, en los procesadores automáticos de hemogramas estará elevado. Lo normal es hasta 14,5. Puede encontrar dianocitos. Los dianocitos, creo que ya lo dije al inicio de la clase, no son patoneumónicos de ninguna enfermedad, pero frecuentemente se ven sobre todo en las talasemias. Pueden estar presentes también en la anemia drepanocítica, pero lo que es característico de la hemoglobina S es la presencia de drepanocitos. La médula ósea muestra los mismos hallazgos que una anemia megaloblástica. Aumento de la hemosiderina, celularidad incrementada por estímulo de la eritropoyetina, detención en la maduración por la destrucción masiva celular y consumo de folato. La prueba de oro es la electroforesis de hemoglobinas, con S, ¿no? Hemoglobinas. ¿Por qué? Porque la electroforesis de hemoglobinas me detecta la hemoglobina S. Se debe cuantificar las diferentes fracciones de la hemoglobina. Esto es lo que se hace normalmente en el laboratorio, ¿no? Esta plaquita se llama acetato de celulosa. Con un aplicador impregno pues una especie de esponjita que tiene el aplicador con los diferentes, la sangre de diferentes pacientes, y obviamente tengo que tener cuidado para no equivocarme. Y aquí este es un trabajo que realizamos nosotros como
un trabajo para publicar, ¿no? Tratamos de buscar la presencia de hemoglobinas anormales en una población de raza negra peruana. En Chincha, nos fuimos hasta Chincha. Ahí me contacté con un colega que estaba haciendo el serums, y él, que venía cada semana, los fines de semana, me traía las muestras y las procesábamos ahí en el hospital. Al final hicimos un artículo que se publicó en una revista fuera del Perú, ¿no? Pero lo importante es que ustedes vean cómo es el proceso. Entonces, el primero es una hemoglobina que debemos tener todo, el patrón A, o sea, más del 90% es hemoglobina A. No se ve otro trazo más que esta mancha muy roja, ¿no es cierto? En cambio, acá se ve una mancha roja y otra pequeña. Aquí se ve una doble mancha, entonces este es un heterocigoto. Y acá, en la tercera plaquita que vemos al fondo, vemos esta hemoglobina que solamente corre donde corre la hemoglobina S, y es un homocigoto. La primera vez hicimos un trabajo en personas de raza negra que no tenían anemia, y ese fue nuestro error. En la segunda, incluimos a los que tenían anemia, porque si excluyo a los que tienen anemia no voy a pescar homocigotos. En cambio, en este trabajo sí incluimos a personas que tenían anemia y eran de raza negra. Por eso es que encontramos homocigotos. Pero nosotros somos un país sumamente mestizo, igual que Bolivia. Entonces tenemos pocos homocigotos y muchos heterocigotos. A diferencia de Brasil, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Estados Unidos y de Haití. Entonces, esto es el diagnóstico, no la electroforesis de hemoglobinas. El heterocigoto, en condiciones fisiológicas adecuadas, no presenta crisis hemolíticas. ¿Cuándo va a presentar hemólisis? Cuando la persona sube a un lugar que esté por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, porque ya hay una hipoxia importante. Cuando hay un cuadro de hipoxia importante, por ejemplo, le da una neumonía, se fregó porque va a ser un cuadro hemolítico. Cuando se deshidrata, la persona que tiene hemoglobina S nunca debe estar deshidratada, porque la deshidratación hace que el glóbulo rojo adopte la forma de platanito. Y cuando hace cuadros infecciosos. Entonces, el heterocigoto, en condiciones fisiológicas adecuadas, no tiene ningún problema. Ni siquiera se ha enterado que es heterocigoto. Lo sabe porque sufre algún desequilibrio en lo que es su estado de salud. Entonces se le descubren pues los platanitos en el frotis de sangre periférica, se le hace un estudio y sale un heterocigoto. El tratamiento, que es básicamente para el homocigoto, porque es el que hemoliza constantemente. Tengo que darle ácido fólico, porque él lo va a requerir, debido a que consume mucho ácido fólico, a razón de 1 a 5 miligramos por día. Recordar que la tableta es de 0,5 miligramos, ¿no? Las transfusiones sanguíneas no debo transfundirlo, porque si yo le llevo la hemoglobina a niveles normales, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo la sangre más espesa y por lo tanto se van a presentar cuadros hemolíticos. Entonces, lo máximo a que debo llevarlo es a 10 de hemoglobina, no más. Si él con 9, con 8 de hemoglobina está bien, lo dejo allí. Porque si no, las crisis hemolíticas aumentan. Por eso dice acá, transfusiones sanguíneas solo cuando sea estrictamente necesario. Al incrementar la viscosidad sanguínea se incrementa el riesgo hemolítico. Lo que sí tengo es que diluirlo más bien. Hidratarlo adecuadamente y enérgicamente, hasta 6 litros al día cuando esté en crisis hemolítica. Obviamente le tengo que poner furosemida porque si no lo voy a encharcar. Analgésicos, porque va a presentar múltiples infartos y va a doler.
y le doy este medicamento, la hidroxiurea, que aquí en el Perú se conoce como hidroxicarbamida, que es el medicamento genérico, es lo que usamos nosotros. La hidroxicarbamida viene de 500 miligramos, igual que la hidroxiurea, ¿y qué hace? Incrementa los niveles de hemoglobina fetal. ¿Qué hace la hemoglobina fetal? Retiene el oxígeno, no lo suelta. Por eso dijimos, cuando empezamos la clase, que el niño nace con eritrocitosis porque tiene el 80% de su hemoglobina como hemoglobina fetal. Por lo tanto, el incremento de la hemoglobina fetal, gracias a la ingesta de hidroxiurea, va a espaciar las crisis hemolíticas en el homocigoto. Y lo tiene que tomar todos los días, todos los días. La dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo por día. Como repito, la tableta viene de 500 miligramos. Pasaremos a las talasemias. Las talasemias son alteraciones en la cantidad, son alteraciones cuantitativas. Puede ser que una cadena beta, por ejemplo, que tenga, por decir, 150 aminoácidos, en vez de 150 tiene 20 o tiene 0. Es una alteración cuantitativa. La otra era de calidad, cambio de uno por otro o sustitución. Entonces, estudiaremos a la beta-talasemia mayor. ¿Por qué? Porque el beta-talasémico mayor puede llegar a edad adulta. En cambio, el alfa-talasémico mayor no llega a edad adulta, se muere. Entonces, en la beta-talasemia mayor, ella se debe a falta de síntesis, ya sea parcial o total, en las dos cadenas beta. Por eso es homocigoto. Las dos están alteradas. Debido a una mutación puntiforme, esto se expresa como glóbulo rojo pequeño y pálido, como si fuera un ferropénico. Tiene microcitosis y tiene hipocromía, porque hay menor síntesis de hemoglobina. Debido a que faltan cadenas beta, las cadenas alfa que se forman en cantidad normal dan la sensación de que están en exceso, porque no tienen con quién juntarse. Entonces ellas buscan con quién hacerlo. ¿Y a quién encuentran? A la cadena gamma. Entonces habrá incremento de la hemoglobina fetal, que esa es otra característica del homocigoto de la beta-talasemia mayor. No tienen hemoglobina A, pero sí tienen incremento de la hemoglobina fetal. Pero recordemos que solo tenemos poca hemoglobina fetal. Por lo tanto, las cadenas alfa siguen sobrando, porque ya se saturó o se gastó todas las cadenas gamma que tenemos. Y esas cadenas alfa, ¿qué hacen? Precipitan dentro de los eritroblastos y destruyen a los glóbulos rojos, produciendo un cuadro hemolítico por eritropoiesis ineficaz. Creo que sí me están siguiendo, ¿verdad? Y me están entendiendo, ¿no? Entonces, la característica es que no van a tener cadenas beta, van a tener exceso de hemoglobina fetal porque las alfa que están solas se van a juntar con las gamma, pero como nosotros secretamos poca cadena gamma, entonces las cadenas alfa siguen sobrando. Y estas que sobran precipitan porque no tienen con quién juntarse dentro del glóbulo rojo y por eso se destruye. Ese es el homocigoto. El heterocigoto. En el heterocigoto, ¿qué sucede? Que una cadena beta está normal y una cadena beta está alterada. Como consecuencia de ello, siempre tendrá un cuadro microcítico hipocrómico, pero muchas veces sin anemia. A veces hay anemia, pero la anemia es de 10 de hemoglobina, máximo de 9 de hemoglobina. En cambio, un homocigoto te puede venir con 4 o con 5 de hemoglobina. Y el otro dato importante es lo que mencionamos al inicio de la clase, el incremento de la hemoglobina A2. Siempre estará por encima de 3,5%. Y esto se da porque solamente una cadena beta está alterada, la otra cadena beta sí se junta pues con las cadenas alfa y forma hemoglobina A.
Y esto, obviamente, esta fotografía ha sido tomada o refotografiada de un libro de hematología, porque ahora es prácticamente imposible que te permitan esto, ¿verdad? Mostrar primero a una mujer, sea niña o sea adulta, totalmente desnuda y encima dibujarle pues el vaso y el hígado que están grandes, ¿no? Esto está en el libro Sanz de hematología, de ahí lo he sacado. Entonces, para mostrarles el retardo en el crecimiento pondoestatural. Y además, la visceromegalia, espleno y hepatomegalia. Otra característica, como hay una intensa eritropoiesis, los huesos planos tienden a estar hipertróficos y por eso tienen la frente abultada. La nariz adopta la forma de silla de montar debido a la prominencia de los huesos frontales. Igual en la mandíbula superior también sucede lo mismo y por eso los dientes toman esta forma de acerruchados o dientes en serrucho y los pómulos están sobresalientes, ¿no? Esta es la característica. Otra característica es que prácticamente no tienen cuello. Esta es una señorita y no tiene diferenciación sexual, no tiene mamas, no tiene vello púbico. Entonces, hay un retardo en el crecimiento pondoestatural y también de característica sexual. ¿Qué es lo que llama la atención? Que a pesar de que es una beta talasémica mayor, no tiene ictericia. Es una europea. Ha sido tratada de manera como se trataba pues en la década de los 60, ¿no? Ahora ya no. Ahora se trasplantan apenas se pueda y se convierte en extalasémica, o sea, la convierten en una persona normal. En cambio, este es un beta talasémico peruano que vino referido de la selva para que vean cómo somos de complejos los peruanos en cuanto a nuestra carga genética. Él vino de la selva referido al Instituto Nacional del Niño de Breña. Lo refirieron como hidrocefálico. Entonces, los neurocirujanos dijeron, sí, pues puede ser un hidrocefálico porque tiene la cabeza grande, ¿no? Pero el cirujano tiene que ir más allá porque también es médico. No se dieron cuenta que está ictérico. No se dieron cuenta que tenía retardo en el crecimiento pondoestatural, porque este niño tenía 14 años y parecía un niño de 6 años. Dijeron, como los cirujanos, ¿no? Llega el paciente, le dan todo lo que tiene que hacer y le dijeron, no se puede operar porque tiene 6 de hemoglobina. Le transfundimos sangre. Fueron al banco de sangre, el banco de sangre le dijo, no hay sangre compatible, no se puede transfundir. Entonces, ¿qué hicieron? Nos llamaron por teléfono, dijeron, tenemos este problema, ustedes tienen un mejor banco de sangre que el de nosotros, han inaugurado emergencia de pediatría, por favor, lo transfunden y nos lo regresan para operarlo. Pero no nos dijeron pues que se trataba de un beta talasémico, dijeron que era un hidrocefálico. El jefe de banco de sangre dijo, sí, pues que venga. Total, es un niño, ¿no? Nos llamaron para ver, indicarle la sangre y yo le digo, no, esto no es un hidrocefálico, este es un beta talasémico mayor. Entonces teníamos que probarlo dentro de la poca infraestructura que teníamos en esa época en mi hospital, que es el 2 de mayo, ¿no? Pero es cabezón, frente prominente, ictericia, la nariz sencilla de montar, no tiene cuello. Miren ustedes, cuando le tomamos la foto de perfil, la frente prominente, la nariz sencilla de montar y prácticamente sin cuello. Tenía ascitis. ¿Y por qué tenía ascitis? Porque tenía ya falla cardíaca, que tampoco se habían dado percatado allá en el hospital del niño. Obviamente los hematólogos del niño no sabían nada, ni siquiera les cursaron interconsulta. Vino con una falla cardíaca, estaba monitoreado con un monitor pues ahí en la emergencia de pediatría y vean el abdomen como está lleno de agua. Entonces dijimos, este es un talasémico y tenemos que probar con lo poco que tenemos que es un talasémico.
Fuimos a hablar con el jefe de radiología y le pedimos que le tome una radiografía de cráneo. Y mostró lo que dice el libro, que ellos, los talasémicos beta mayores, presentan el cráneo en cepillo. La tabla externa está desflecada, ¿no? Como si fuera un cepillo. Aquí está clarísimo. Y siendo un niño de 14 años, en la selva donde el sol sobra, tenía osteoporosis. Otra característica. Insuficiencia cardíaca, miren el corazón tan grande, y obviamente tenía agua, y él muere por un paro cardíaco en la emergencia de nuestro hospital. En cambio, esta jovencita, a los 15 años, porque los institutos nacional, tanto del Niño de Breña como de San Borja, solo tratan hasta 15 años, cuando se supone que deben tratar hasta los 18 años, cuando ya se convierte en adulto, ¿verdad? Entonces los pobres entre 15 y 18 años no saben dónde ir. ¿Y dónde van? A los hospitales de adultos. Entonces, los hematólogos del Hospital de Niños nos la refirieron porque ella tenía 15 años. Pero ella sí era una beta talasémica, con apellido ruso. Pero tiene evidentemente facciones de negra, ¿no? Bueno, entonces vemos que también tiene la frente prominente, ella sí estaba ictérica, la nariz sencilla de montar, los pómulos salientes, los dientes en serrucho, no tiene cuello. Miren ustedes, acá se ve mucho mejor, parecía una niña pequeña, pero ya tenía 15 años. No tenía mamas, no tenía vello púbico, que eso lo examinó una doctora, y además había un retardo pues en el crecimiento pondestatural, ¿no? Además del desarrollo sexual secundario. Ella está viva hasta ahora. Le conseguimos la deferoxamina, que es una sustancia que quela el hierro, porque ellos hay que estarlos transfundiendo constantemente. Primero aceptó, pero a la hora que ya tuvimos el medicamento que nos regalaron desde Italia, no quiso. Y se perdió todo ese medicamento. Los peruanos somos así, pues. El diagnóstico, entonces. ¿Qué voy a encontrar en el hemograma en un beta talasémico mayor? Una anemia microcítica hipocrómica, pero con reticulocitosis, que no está en la anemia ferropénica. Y la presencia de dianocitos, que después los vamos a ver en una fotografía. En la médula ósea encontramos lo mismo que en una anemia megaloblástica, aumento de la hemosiderina, porque el glóbulo rojo se forma y se destruye, y la detención en la maduración por consumo del ácido fólico, maduración megaloblástica. La prueba de oro, electroforesis de hemoglobinas. En el beta talasémico mayor no hay hemoglobina A, porque las dos cadenas están alteradas. Siempre habrá incremento de la hemoglobina fetal. A veces puede llegar a ser hasta el 90% de toda su hemoglobina. Y la hemoglobina A2 puede estar normal, puede estar disminuida, como puede estar incrementada. En cambio, el beta talasémico menor, que tiene una cadena beta normal y una patológica, siempre presenta hemoglobina A y, lo más importante, siempre presentará incremento de la hemoglobina A2 por encima del 3,5%. El beta talasémico menor puede tener o no puede tener anemia, pero sí tendrá un componente microcítico hipocrómico con A2 incrementada, con hemoglobina A2 incrementada. El tratamiento para el talasémico beta mayor. Transfusiones. En los niños, lo ideal es mantener su hemoglobina en 10. ¿Por qué? Porque con 10 de hemoglobina lograrían un desarrollo psicomotriz normal. Y como lo transfundo permanentemente y él destruye glóbulos rojos, le estoy ocasionando hemocromatosis.
¿Qué es la hemocromatosis? Es el acúmulo de hierro en los órganos y tejidos con disfunción de ellos. Por lo tanto, para evitarla, debo usar la deferoxamina, que es lo que le conseguimos a la negrita y no quiso. La deferoxamina se tiene que poner por vía subcutánea o endovenosa, pero es más fácil la subcutánea porque se le enseña y se lo puede poner en la casa 3 veces a la semana. Cuando está en el hospital sí puede ser por vía intravenosa. Y definitivamente el tratamiento de la beta-talasemia mayor es el trasplante de médula ósea, siempre y cuando se cuente con un hermano que le done la médula por ser histocompatible totalmente en los marcadores HLA. Y se debe hacer lo más pronto posible. En la década de los 90 se esperaba hasta los 16 años, ahora ya no. Ahora, a partir del año, se está haciendo el trasplante de médula ósea en los beta-talasémicos mayores en Europa. Y los convierten en extalasémicos. Los convierten en personas normales. Nos olvidamos un poquito de las anemias hemolíticas congénitas y hablaremos sobre las anemias hemolíticas adquiridas, llamadas también extracorpusculares. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo está normal, más bien es agredido por un agente externo. En relación a generalidades, usualmente son de aparición repentina. No hay antecedentes familiares, porque no es congénita, no es heredada. Y apenas se presente, debo realizar un test de Kunz directo. ¿Por qué? Porque la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune se presenta porque los eritrocitos viven menos debido a la presencia de anticuerpos que están adosados a la membrana del glóbulo rojo. ¿Y eso qué hace? Impide que el glóbulo rojo cambie de forma o se deforme para pasar los sinusoides esplénicos. Por lo tanto, van a ser destruidos allí, en el vaso. Y por eso hay esplenomegalia. Puede ser primaria cuando no encontramos, después de buscar ninguna causa, o puede ser secundaria, frecuentemente hacia enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo. En relación a la naturaleza de los anticuerpos, la anemia hemolítica inmune o autoinmune puede ser caliente o fría. Más frecuente es la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que son aquellos que destruyen los glóbulos rojos a 37 grados centígrados. Y la inmunoglobulina más comprometida es la IgG. Por lo tanto, si ustedes tienen un test de Kunz directo a IgG, es por anticuerpo caliente. En cambio, si tienen un test de Kunz directo, que es por complemento, por IgM, es anticuerpo frío. Los anticuerpos criorreactivos o fríos tienen una acción lítica óptima a temperaturas bajas y son mediadas por complemento o por la inmunoglobulina M. Entonces, en relación a la etiopatogenia, aparece a cualquier edad, pero es más frecuente en los adultos. La anemia hemolítica autoinmune primaria, o sea, aquella que no tiene causa, porque seguimos siendo ignorantes en eso, tiene pues un daño que es específico para una sola proteína de la membrana del glóbulo rojo. No tiene un defecto generalizado en la inmunorregulación. Puede ser que si es un anticuerpo pequeño, puede atravesar la barrera placentaria y una mujer que está embarazada y tiene anemia hemolítica autoinmune puede dar a luz a un hijo con anemia hemolítica autoinmune. Por eso, ¿qué se debe hacer? Que el niño sea nacido por cesárea para impedir el paso, ¿no?, de los anticuerpos. La lisis directa por complemento es poco común porque los anticuerpos calientes per se destruyen al glóbulo rojo.
El cuadro clínico es lo característico de un cuadro hemolítico activo. Anemia, o sea, palidez, ictericia, color amarillento por la destrucción brusca pues, de los glóbulos rojos y retención de la bilirrubina, esplenomegalia, porque es el vaso el que destruye los glóbulos rojos alterados, y obviamente los síntomas de la anemia están en relación a la intensidad del cuadro hemolítico. A nosotros al hospital nos llegan con 2 de hemoglobina, entonces hay que ponerles un pulso de metilprednisolona de 1 gramo pasado en 1 hora y luego transfundirlo en sangre, porque si yo hago al revés, como muchas veces han hecho mis colegas de emergencia, ¿qué hago? Destruyo los glóbulos rojos que le estoy pasando, porque no he disminuido la carga de los anticuerpos. Lo primero que tengo que hacer es matar a los linfocitos para que no produzcan más anticuerpos. Y luego le paso la sangre. Entonces, primero le pongo el pulso, que me dura 1 hora, y después, ya con esa certeza de que la persona está produciendo menos anticuerpos, le paso la sangre. Recordar que 1 unidad de sangre solo te aumenta en 1 el nivel de hemoglobina. Entonces, si me viene con 3, por lo menos le tengo que pasar 3 o 4 paquetes globulares. ¿Qué voy a encontrar en el hemograma de un paciente que tiene una anemia hemolítica inmune? Anemia en diferente grado, policromatofilia, los glóbulos rojos en vez de rojos van a tener un color medio celeste o azulado, el punteado basófilo, restos de los ácidos nucleicos en los glóbulos rojos, esferocitos, pero no microesferocitos, no son pequeños, pero sí redondos. ¿Por qué? Porque los complejos inmunes se adosan o se adhieren a la pared del glóbulo rojo y por lo tanto impiden que se deforme. Hay reticulocitosis y normoblastos. ¿Qué es el normoblasto? Es el glóbulo rojo que tiene núcleo, porque la médula ósea tiene que dejar salir a cualquier glóbulo rojo que sea capaz de llevar oxígeno. La médula ósea va a ser hipercelular a expensas de la serie roja o eritroide debido a la acción de la eritropoyetina. Bioquímicamente, ¿qué voy a encontrar? Lo mismo que en las anemias hemolíticas congénitas. Hiperbilirrubinemia indirecta. Disminución de la aptoglobina. Ya hemos dicho que ella se fija la hemoglobina que se libera. Incremento de la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica explicamos también que se incrementa cuando hay destrucción y formación rápida de tejidos. Me faltaría la reticulocitosis y por último la hiperplasia de la serie roja. Y esos 5 parámetros se llaman los entes que me aseguran que se trata de un cuadro hemolítico activo. Entonces repito, hiperbilirrubinemia indirecta, disminución de la aptoglobina, incremento de la deshidrogenasa láctica, reticulocitosis y en la médula ósea hiperplasia de la serie roja. Son los 5 signos biológicos del cuadro hemolítico activo. Características serológicas. El test de Kuhn directo positivo demuestra la presencia de un anticuerpo tipo inmunoglobulina o complemento o de ambos adosados a la membrana del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos pueden estar recubiertos de IgG, que es un anticuerpo caliente. Cuando es IgG y complemento es mixto, porque tiene anticuerpo caliente y complemento que se comporta como un anticuerpo frío o simplemente complemento. Rara vez hay inmunoglobulina A y M. La M, que es la inmunoglobulina más grande, definitivamente es un anticuerpo frío. Entonces, ¿qué puedo hacer con una persona que tiene una anemia hemolítica con anticuerpos fríos? Lo mando a vivir a la selva. Ahí nunca hace frío. Entonces disminuirán sus cuadros hemolíticos. O un lugar caliente, a la costa, a Tumbes, a Piura. Las formas de inmunoglobulina G1 y G3
causan más cuadro hemolítico que las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque fija mejor el complemento. El tratamiento de todas las anemias hemolíticas autoinmunes. Corticoides, que es lo primero que tengo que dar. Entonces, digamos que el referente es la prednisona siempre, ¿no? La prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día hasta estabilizar la hemoglobina en 10. Pero si me viene con 2 de hemoglobina no le voy a dar prednisona. Tengo que darle un pulso de corticoides. Puede ser la metilprednisolona, que es de acción ultra rápida, o la dexametasona. Si es dexametasona le tengo que dar 40 miligramos por día. Y se lo debo pasar rápido, en 1 hora, en un Volutrol. Y el pulso debe durar entre 3 a 5 días. Después de que le he puesto el primer pulso, ya indico la transfusión del paquete globular más incompatible, porque no voy a encontrar totalmente compatible. Entonces, después ya paso a prednisona, a las dosis que están establecidas acá, hasta llevarlo a 10 de hemoglobina, que es mi objetivo. Cuando llego a 10 de hemoglobina, voy disminuyendo progresivamente a razón de 5 miligramos por semana de prednisona, ¿no? Hasta llegar a 15 o 20 miligramos por día por 2 o 3 meses. Las transfusiones sanguíneas solamente en casos de hemólisis grave, casi todos los que llegan a un hospital llegan graves. Cardiópatas y ancianos. Cuando un cardiópata o un anciano tiene menos de 10 de hemoglobina, lo debo transfundir inmediatamente, porque si no me hace un infarto. El cardiópata porque es cardiópata, ¿verdad? El anciano porque sus vasos sanguíneos están rígidos. Y cuando esto falla, me queda la esplenectomía. No estoy curándolo. Lo que estoy quitando es el órgano que destruye los glóbulos rojos que están alterados. Es eficaz en el 70% de casos, pero no cura definitivamente. El cuadro te puede regresar después de 3 o 5 años. Entonces tengo que echar mano de otra medicación, los inmunosupresores, como la ciclofosfamida y la azathioprina. La ciclofosfamida la doy a razón de 60 miligramos por metro cuadrado por día y la azathioprina 80 miligramos por metro cuadrado por día por 6 meses. Lo dejo descansar y le vuelvo a dar. Y siempre tiene que tomar ácido fólico. Ahora está el rituximab, que es un anti-CD20, ya que los linfocitos que producen los anticuerpos son de naturaleza B. Y el rituximab mata a los linfocitos B. Por eso también se utiliza en los linfomas, que son de naturaleza B. La dosis de rituximab es de 375 miligramos por metro cuadrado, una vez a la semana, por 4 semanas. Que eso sí, no está escrito ahí. Para terminar la parte teórica, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna también es un cuadro hemolítico adquirido. La persona nace normal y por alguna razón altera la membrana de su glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo la podríamos definir? Como aquel cuadro hemolítico secundario a un defecto adquirido, no congénito, en la membrana de los glóbulos rojos, por lo que estos presentan un aumento a la sensibilidad a la acción lítica del complemento, sobre todo del C3b. O sea, la persona nace normal, pero por alguna razón se alteran estas proteínas, sobre todo el grupo fosfatidilinositol, que es el que nos protege de la acción lítica que tiene el complemento. Entonces, la membrana del glóbulo rojo contiene al grupo fosfatidilinositol, que está compuesto por 3 proteínas importantes.
que como tienen nombres impronunciables, mejor las mencionaremos con sus siglas o con los marcadores CD. ¿Qué significa CD? Grupo de diferenciación. Cluster of Differentiation. Eso significa CD en inglés, ¿no? Entonces, lo más comprometido es el DAF, que es el factor acelerador de la degradación de los glóbulos rojos, conocido como CD55. Después está el CD59 y el CD8. Se sabe que estas tres proteínas protegen al glóbulo rojo de la acción lítica mediada por complemento. En la hemoglobinuria paroxística nocturna se ha demostrado que el DAF, que es el CD55, es el que está intensamente disminuido, por lo tanto, se le atribuye ser la causa más importante y más común. En relación a la cantidad de DAF que tengan, las subpoblaciones HPN se van a dividir en 1, 2 y 3. 1, aquellas que tienen una sensibilidad normal o casi normal a la lisis inducida por complemento. HPN2, cuando la lisis aumenta entre 3 a 5 veces más en relación a la persona normal. Y las HPN3, aquellas que destruyen entre 5 a 30 veces más rápido que las personas normales. La mayoría de personas tienen mezcla HPN1 y 2, porque la 3 es incompatible con la vida. Entonces, como dice acá, la intensidad del cuadro hemolítico dependerá de la proporción de los tres tipos de HPN en la persona. Lo más frecuente, casi el 80%, es una mezcla de HPN1 y HPN2. ¿Dónde se ubica el defecto? En el cromosoma X. Ahí se forma el gen que va a inducir la síntesis del grupo fosfatidilinositol. Por lo tanto, se va a presentar tanto en hombres como en mujeres, a diferencia de lo congénito. Se sabe que hay más de 100 mutaciones, por lo tanto, más de 100 variantes. Tipos de HPN, el primario, que no tiene causa conocida, y el secundario, cuando primero la persona debuta con aplasia medular, y cómo es digamos, la patología, ¿no? Un aplásico medular que no tiene células, por alguna razón, muta y se transforma en HPN. Entonces, al transformarse en HPN, ¿qué hace? Aumenta la celularidad, pero hemoliza. El cuadro clínico compromete a ambos sexos, porque es algo adquirido, usualmente adulto joven, entre 30 a 40 años, y tiene dos formas de presentación. Cuadro hemolítico crónico, que es lo más frecuente, en donde encontramos un cuadro hemolítico moderado acompañado de esplenomegalia, a pesar de que el cuadro hemolítico es en los vasos sanguíneos. Por eso se llama hemoglobinuria, porque voy a encontrar hemoglobina en la orina. Y eso me dice que el glóbulo rojo también se está destruyendo en los vasos sanguíneos, no solamente en el vaso órgano. Y en cambio, el segundo tipo de cuadro es el cuadro hemolítico crónico con pancitopenia, que es más grave, porque esto se complica usualmente con trombosis venosa y con cuadros convulsivos. Complicaciones: trombosis venosa hasta en el 50%, entre 8 a 15 años del diagnóstico. Significa que esas personas pueden vivir largo tiempo. La causa parece ser la presencia de partículas de los glóbulos rojos y de plaquetas por defectos de la expresión de la molécula UPAR o por otros mecanismos que todavía no están claros. La localización más típica es el llamado síndrome de Budd-Chiari, que es a nivel del vaso, pero también puede afectar el cerebro y cualquier otra zona que tenga territorio venoso. También puede tener predisposición a infecciones
a hemorragia y también a la transformación de leucemia mieloide aguda. El diagnóstico: en el hemograma voy a encontrar una anemia que puede ser moderada o severa, con tendencia a la leucopenia y a la trombocitopenia, pero con reticulocitosis, porque es una anemia hemolítica. Entonces puedo tener pancitopenia, pero con reticulocitosis. La médula ósea, como el cuadro hemolítico es básicamente intravascular, se pierde hierro, por lo tanto no hay hemosiderina. La celularidad mostrará pues maduración megaloblástica por consumo del ácido fólico. Y en la orina voy a encontrar hemoglobina y hierro. Y eso se llama hemosiderinuria, porque el cuadro hemolítico es intravascular predominantemente. Si estudio el metabolismo del hierro, voy a encontrar lo mismo que en la anemia ferropénica, porque la persona está perdiendo hierro por la orina. El diagnóstico: existen pruebas específicas indirectas, o sea, me miden la consecuencia, y estas son, primero, el descarte, que es el test del azúcar, que puede ser sucrosa o sacarosa. Y después, si me sale positivo el test del azúcar, voy al test de acidificación del suero, que se llama test de Ham, que consiste en incubar, así como en la fragilidad osmótica, que usábamos cloruro de sodio, acá utilizamos ácido clorhídrico, es diferente. Y veo inicio y término de hemólisis. Siempre lo tengo que correr con una persona normal para ver dónde inicia el cuadro hemolítico y dónde termina. Esto es más específico, pero son pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque me están midiendo la consecuencia, que es el cuadro hemolítico. La prueba directa es la citometría de flujo. Como dice acá, la prueba específica directa es la citometría de flujo, mucho más confiable, porque me permite analizar y cuantificar la cantidad de células HPN. Utiliza los siguientes antígenos para ver si están comprometidos los monocitos, para ver si están comprometidos monocitos y neutrófilos, los glóbulos rojos y también las plaquetas, porque afecta a las tres series. Entonces, en el Perú, ¿existe citometría de flujo para HPN? Sí existe. El INEN a nosotros nos lo hace, a pesar de que no es una neoplasia. Y lo bueno es que se puede hacer en la sangre periférica. No es necesario obtener sangre medular, como sí sucede en las leucemias agudas, donde ellos te exigen que sea sangre de la médula ósea. Esto se hace en sangre periférica y el resultado te lo dan a los 2 días. Entonces, la prueba más directa es la citometría de flujo, porque me permite ver los marcadores monoclonales. La hemoglobinuria paroxística nocturna no tiene un tratamiento hasta la fecha específico. Sí se debe hidratar adecuadamente al paciente para evitar el taponamiento renal. Le debo transfundir glóbulos rojos ya no lavados, antes sí, pero se vio que cuando lavábamos los glóbulos rojos teníamos que romper, digamos, el hermetismo que debe tener una bolsa de sangre. Y la contaminación era mayor. Entonces ahora se transfunde el paquete de glóbulos rojos simplemente, no lavados. Los andrógenos, ¿por qué? Porque estimulan la producción de células hematopoyéticas. Los corticoides cuando predomina el cuadro hemolítico. Los inmunosupresores cuando hay una pancitopenia intensa. La anticoagulación cuando la persona presenta cuadro trombótico. La esplenectomía solo en complicaciones trombóticas más graves y lo ideal, el trasplante de médula ósea. También tratamientos actuales, en el Perú sí contamos con eculizumab, que es un medicamento que bloquea la descomposición de los glóbulos rojos. Y el tratamiento se divide en 2 fases, inicial y mantenimiento. O digamos, inducción y mantenimiento. En la inducción, durante las primeras 4 semanas,
se debe administrar semanalmente 600 miligramos del medicamento mediante una infusión intravenosa que dura entre 25 y 45 minutos. Y luego la fase de mantenimiento a partir de la 5ª semana, en donde se administran 900 miligramos del medicamento eculizumab por infusión intravenosa también por el mismo tiempo, 25 o 45 minutos, seguida de una administración de 900 miligramos del medicamento también por vía intravenosa por el mismo tiempo, cada 14 más o menos 2 días, o sea, entre 12 a 16 días. Por lo tanto, digamos como que es dependiente del eculizumab. Y el eculizumab no es barato, es bastante caro. En el hospital no hay eculizumab. El pronóstico es variable, la esperanza de vida es más o menos aceptable porque llega al 78%, 66% y 58% a 5 años, 10 años y 15 años respectivamente, ¿no? Y el problema es que el HPN se puede transformar en leucemia mieloide aguda entre 1 al 7% de casos. Bueno, ahora vamos a presentar imágenes. Y un poquito de agua porque ya sí me dio sed de verdad. Me han dicho que no muestre la marca porque acá no han hecho convenio con ninguna marca, así que debo tapar la marca. Y la pongo ahí para que no se vea. Entonces, este es un hemograma procesado por una máquina. Se llama hemograma automatizado, ¿no? Una máquina ya antigua, pero ¿por qué lo traigo? Porque como es antigua y no tenía muchas aplicaciones, me muestra pues en estos gráficos lo que yo quiero explicarles a ustedes. Este es un hemograma que nosotros llamamos diferenciado. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos se agrupan en diferentes lugares. Cuando los glóbulos blancos están dispersos, como ocurre aquí, me niega que sea una leucemia. Como dice acá, en la parte más externa se ubican los eosinófilos. En la parte media están los neutrófilos. En la parte interna pero superior los monocitos. En la parte interna pero inferior los linfocitos. Por lo tanto, es un hemograma que tiene una distribución heterogénea y por lo tanto no hay leucemia. Cuando hay una neoplasia hematológica, todas las células se agrupan en un solo punto. Y abajo me da el promedio en tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, a esta gráfica que es ascendente o en forma de montaña, yo le trazo una línea vertical y veo que cae antes del 100, ¿verdad? Entonces miro el BCM. ¿Cómo está el BCM? El BCM está en 88.8 y hemos dicho que el BCM normal es de 80 a 95 fentolitros, por lo tanto está normal. Hay diferenciación de los leucocitos porque están dispersos, por lo tanto me están negando que sea una leucemia. Ahora veo el recuento de blancos. Está normal porque lo normal es de 4.000 a 10.000 y tiene 6.800. Hay una fórmula diferencial adecuada. Hay neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. El recuento de rojos también está normal. La hemoglobina está normal. El hematocrito está normal. El volumen corpuscular medio está normal porque es de 80 a 95. La hemoglobina corpuscular media está normal porque es de 30 a 32. La concentración de la hemoglobina corpuscular media está normal porque es de 34 a 35. El índice de anisocitosis, que en inglés se llama RDW, está en 12,5. Lo normal es hasta 14,5. Por lo tanto, todo está normal. Es un hemograma normal. Las plaquetas van de 150.000 a 450.000. También están normales.
Y el volumen plaquetario medio está normal, está en 8.4. Entonces este es un hemograma normal. La máquina no se equivoca. Quien se equivoca es quien opera la máquina, que por ser ocioso no la calibra todos los días, que es lo que se tiene que hacer. El que opera la máquina, que es un tecnólogo médico, debe tener la precaución de todos los días calibrar la máquina para dar buenos resultados, porque si no te puede mandar al desvío. Entonces, la mano del hombre interviene para calibrar la máquina. Acá ya vemos que hay otra situación. No hay leucemia porque los glóbulos blancos están dispersos, ¿verdad? Pero cuando miro el tamaño de los glóbulos rojos y trazo la línea perpendicular, veo que más se acerca al 50 y se aleja del 100. Miro el BCM y el BCM ¿en cuánto está? En 69.7. Y hasta la máquina me avisa, mira que es low, que significa bajo. Por lo tanto, hay microcitosis. Veo el volumen, la hemoglobina corpuscular media que está disminuida. Veo la concentración de la hemoglobina corpuscular media que también está disminuida. La única anemia que tiene las tres constantes bajas es la anemia ferropénica. Y las tres aquí están bajas. El índice de anisocitosis está elevado porque supera el 14.5. El recuento de plaquetas está normal y el volumen plaquetario está normal. Entonces, veo un cuadro en donde los leucocitos no tienen alteración, pero sí la hemoglobina y el hematocrito. Es una anemia microcítica hipocrómica con anisocitosis y con plaquetas normales. ¿En qué hemograma pienso? En un hemograma de un paciente ferropénico, pero niño, porque en el niño la causa usualmente la ingesta inadecuada. Si fuese adulto presentaría trombocitosis reactiva por pérdida. Eso lo dijimos en la anemia ferropénica. Entonces lo más probable es que esto se trate de un hemograma de un niño porque el recuento plaquetario está normal. En cambio acá, miren ustedes, ya los glóbulos blancos no se distribuyen heterogéneamente, ¿no? Primero que ya están por encima de 10.000, por lo tanto tiene leucocitosis, discreta pero la tiene. Hay una buena diferenciación con predominio de los neutrófilos. Los glóbulos rojos están disminuidos, la hemoglobina está disminuida, el hematocrito está disminuido, el volumen corpuscular medio está muy alto, más de 100. La hemoglobina corpuscular media está elevada. La concentración de la hemoglobina corpuscular media está normal, el índice de anisocitosis está normal, las plaquetas están elevadas, porque lo normal hemos dicho que es de 150.000 a 450.000, y aquí está por encima. Entonces, ¿qué patología me puede explicar el hecho de que encuentre leucocitosis con trombocitosis y que tenga una macrocitosis? Podría yo inferir, ¿no?, que se trata de una trombocitosis esencial, que es una neoplasia hematológica que usualmente afecta a las plaquetas, pero que está recibiendo hidroxicarbamida, que hemos dicho induce megaloblastosis. Y esto me está avisando que tengo que darle más ácido fólico para corregir este problema. Lo mismo ocurre acá. Leucocitosis discreta porque está por encima de 10.000. Lo que llama la atención es que la hemoglobina está normal, el hematocrito está normal, pero vean el BCM, mayor de 120, por lo tanto maduración megaloblástica. El HCM está también elevado. El índice de anisocitosis muy alto. Y cuando lo veo así, veo esta doble curva. Glóbulos rojos de tamaño normal y glóbulos rojos grandes. Por eso esta doble curva. Entonces, puedo inferir, las plaquetas están bastante altas, ¿no? Puedo inferir también que se trata de una trombocitosis esencial, que es un mieloproliferativo crónico, es un cáncer, pero de crecimiento muy lento.
que está recibiendo hidroxicarbamida y no le estoy dando ácido fólico. Entonces el hemograma también me sirve para, en todo caso, llamarme la atención que no le estoy dando el ácido fólico que le corresponde, ¿no? Y aquí lo que sí nos gusta ver al microscopio. Esto es un frotis de sangre periférica donde vemos, en primer lugar, veamos los rojos, ¿no? Los rojos aparentemente todos son parecidos, pero no es así. Vean que este es un rojo normal. El halo claro puede estar presente, pero no puede ser más de la tercera parte de toda la superficie del glóbulo rojo. Cuando ocurre como acá, ya hay hipocromía, porque es más de la tercera parte. Por lo tanto, hay un cierto componente ferropénico, presencia de hipocromía. Me voy a los blancos. Este es un bastón y este es un segmentado. Y en el citoplasma veo unos gránulos más gruesos, que son las granulaciones tóxicas, que me dice que hay un componente inflamatorio o infeccioso. Lo mismo en el polimorfo nuclear, cuento los glóbulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Polisegmentado. ¿Qué me dice? Que es una anemia multifactorial. Componente ferropénico. Componente megaloblástico por la hiper o polisegmentación de los polimorfos nucleares. Y componente inflamatorio infeccioso por los gránulos tóxicos, que son estos gránulos más gruesos, y las vacuolas que equivalen a la granulación tóxica. Es como se presentan la mayoría de nuestros pacientes, con anemias multifactoriales. Aquí este es un glóbulo rojo nucleado, llamado también normoblasto, o también ortocromático, porque el glóbulo rojo debe ser así, sin núcleo. En cambio, la médula ósea, como hay anemia y tiene hipoxia, el organismo entonces deja salir a los glóbulos rojos con núcleo. Macroplaqueta, plaqueta grande, pero para decir que una persona tiene un recuento plaquetario normal, estas son plaquetas, ¿no? 1, 2, 3 y 4, con la justa 5 por acá, ¿no? Entonces debo ver en el campo que estoy mirando al microscopio por lo menos 12 a 15 plaquetas por campo para decir que está normal. Y aquí no veo eso. Entonces veo signos de regeneración, veo macroplaquetas. Esta es una célula llamada en forma de perita. Por lo tanto tiene anisopoiquilocitosis, tiene ortocromáticos, tiene macroplaquetas. ¿En qué situación debo pensar? Debo pensar en que es una anemia hemolítica asociada a trombocitopenia. ¿Qué cuadro me puede explicar una anemia hemolítica asociada a trombocitopenia? El síndrome de Evans, que es anemia hemolítica inmune con PTI. Y aquí lo más frecuente de todas las anemias en el mundo, la anemia ferropénica. Glóbulos rojos que prácticamente son aros, casi no tienen citoplasma, bastante hipocrómicos y gran cantidad de plaquetas. Cuento las plaquetas y las encuentro en más de 20 por campo. Por lo tanto, si tengo una anemia microcítica hipocrómica con trombocitosis, ¿en qué anemia debo pensar? ¿Ferropénica de qué edad? Adulta. Probablemente una mujer que tenga un ciclo menstrual abundante, ¿no? Por la trombocitosis reactiva. Exactamente, cuando encuentro trombocitosis reactiva, la causa es pérdida. Aquí lo que llama la atención son estos glóbulos rojos redondos y que no tienen halo claro. Esferocitos. Y estos son microesferocitos. Este es un polimorfo nuclear polisegmentado por consumo de folato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Glóbulo rojo nucleado. Esferocitosis hereditaria.
Acá el objetivo es mostrar un polisegmentado, tiene más de 5 lóbulos, y aquí el famoso rouleau. El apilamiento en forma de monedas, o sea, uno sobre otro de los glóbulos rojos cuando hay incremento de las proteínas plasmáticas. ¿Qué significa? Que hay un cuadro inflamatorio o un cuadro infeccioso. Plaquetas. Obviamente esto es una esferocitosis hereditaria, ¿no? Glóbulos rojos pequeños, microesferocitos redondos pequeñitos con glóbulo rojo nucleado, pero el objetivo es mostrarles un policromatófilo. Este glóbulo rojo que todavía está grande tiene punteado basófilo, ¿no? ¿Por qué? Porque la médula ósea deja salir glóbulos rojos más jóvenes para llevar oxígeno a la sangre. O a los tejidos, perdón. Y aquí los famosos esquistocitos. ¿En dónde se veían los esquistocitos? Anemia hemolítica microangiopática, o sea, intravascular, pero en los vasos pequeños. Un PTT, un síndrome urémico hemolítico, por ejemplo. Esferocitosis hereditaria, el objetivo es mostrar esto, ¿no? Glóbulo rojo nucleado. Y esto que alguno dijo que era una Bartonella, pero no es Bartonella. Son plaquetas que se han sobrepuesto al glóbulo rojo. Y esto es lo que vemos en la intoxicación por plomo aguda. Glóbulo rojo con núcleo, con punteado basófilo muy grueso. El rouleau, apilamiento en monedas, cuando hay incremento de las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, los pacientes con VIH, los pacientes con COVID, los pacientes con mieloma, los pacientes con lupus, con artritis reumatoide. Drepanocitos. Y este es el famoso codocito. Halo oscuro central, halo claro y nuevamente halo oscuro. Glóbulo rojo nucleado, glóbulo rojo. Miren, acá cómo se ve que el glóbulo rojo está expulsando ya el núcleo. Y estos son los drepanocitos. En anemia falciforme o enfermedad homocigota por hemoglobina S o también llamada anemia drepanocítica. También anemia drepanocítica, el objetivo es mostrar un drepanocito con punteado basófilo. Y la electroforesis de hemoglobinas, que me da el diagnóstico de las alteraciones de la hemoglobina tanto en las talasemias como en las anemias mediadas por alteración en las hemoglobinas. Cuando a una persona normal nos hacen una electroforesis de hemoglobinas, este es el patrón más frecuente. Gran cantidad de hemoglobina A y escasa cantidad de hemoglobina A2. Este es un patrón normal. Homocigoto para S, no tiene A. La hemoglobina fetal puede estar incrementada o no. La hemoglobina A2 tiene que estar normal, porque si no sería talasémico. Y aparece una nueva hemoglobina que se ubica entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2, que es la hemoglobina S, que debe estar por encima del 50% de todas. O sea, un homocigoto para S debe tener más del 50% de su hemoglobina como S. Heterocigoto para S, como una cadena beta es la que está alterada, entonces sí tiene hemoglobina A. La hemoglobina fetal puede estar presente o no. La hemoglobina S está presente, pero en menos del 50%. Entonces, 50% me diferencia entre un homocigoto y un heterocigoto. El homocigoto más del 50% de su hemoglobina va a ser S. El heterocigoto menos del 50% de su hemoglobina va a ser S. La hemoglobina A2 debe estar normal, porque si no sería talasémico también. Sería un doble heterocigoto.
Y acá aparece de saque 3, ¿no? Doble heterocigoto. No hay hemoglobina A. La hemoglobina fetal está normal. Hay hemoglobina S menos del 50% y aparece otra hemoglobina que no es la hemoglobina 2, sino la hemoglobina C. La hemoglobina C es como la hemoglobina S, es una alteración de calidad. En posición beta 6, en vez de ácido glutámico, tiene lisina. En la hemoglobina S era valina. Acá es lisina. Cuando es homocigoto, como no tiene hemoglobina A, hemolizará permanentemente y lo tengo que tratar como un homocigoto. Esta sí tienen que saber ustedes, ¿ah? No hay hemoglobina A. La hemoglobina fetal está muy alta y la hemoglobina A2 está alta. ¿Qué cosa tiene? Beta talasemia, ¿mayor o menor? Mayor, porque no hay hemoglobina A. En cambio, este es un heterocigoto o beta talasémico menor. Si hay hemoglobina A, la hemoglobina fetal está normal, pero la hemoglobina A2 está incrementada. Acuérdense que en el heterocigoto para S, la hemoglobina A2 siempre estará incrementada. Puede tener o no puede tener anemia, pero la A2 siempre estará incrementada. Bien, entonces ahora contestaré lo que está acá. Dice, buenos días doctor, y en el caso del uso de metrotexato, ¿va relacionado al tiempo de su uso el que produzca anemia megaloblástica? Obviamente sí. Entonces, mientras yo le dé metrotexato, le tengo que dar ácido fólico para que no me haga una anemia megaloblástica y no me haga pancitopenia. A veces los reumatólogos se olvidan y uno tiene que recordárselo, ¿no? Bien, entonces sí, tengo que darle ácido fólico. No creo que... ¿No hay otra pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer ustedes? ¿No? ¿Todo quedó claro? Espero que sí. Bien, entonces a la 1:15 nos despedimos y nos veremos próximamente. Gracias. Hasta luego.